trigger. Trabajar dando un fácil mantenimiento a lo que son las bases de datos. Podemos mejorar el tráfico de la red. Algunas validaciones se pueden hacer ahí en el propio gestor. Se puede implementar un método seguro para el acceso. Y bueno, pues en la siguiente diapositiva tenemos cómo crearlo. Esto ya lo vimos el sábado pasado, cómo se crea un procedimiento y aquí cómo se crea una función. Lo que nos falta por ver son los triggers. Y un trigger es un objeto que está alojado dentro del sistema gestor. Su propósito es realizar una tarea determinada por el usuario. También se les conoce como disparadores. Significa que se van a ejecutar, en este caso, en un tiempo, al momento de que ocurra un evento o una condición, y no por una invocación manual. Cuando nosotros usamos los procedimientos almacenados, pusimos la instrucción CALL, la instrucción CAL, para invocar el procedimiento. Bueno, estos no se invocan, estos los vamos a crear y cuando suceda un evento, el evento, les adelanto, puede ser la inserción, el borrado, la modificación de algún registro, pues estos se van a disparar. Dice, cada trigger de una base de datos debe tener un nombre diferente. Y aquí es importante hacer mención que hay que estandarizar, por ejemplo. Ya en un sistema, las tablas, póngales T-bajo y el nombre de lo que significan T-alumno, T-ventas, y eso es lo que nos indicaría que sería la tabla ventas, la tabla alumno. Si vamos a crear un procedimiento almacenado, podemos poner P-bajo y insertar alumnos, y sabemos que eso va a ser un procedimiento. Con doble T podemos usar esta nomenclatura para distinguir lo que es un trigger, o si vamos a crear una vista, pues le ponemos la V y el nombre de la vista. Entonces, aquí hay que hacer hincapié que los triggers deben tener un nombre diferente. Y vean, aquí esta diapositiva nos muestra cuáles son las partes de un trigger. Tenemos un timing, un evento, un tipo y el cuerpo. El timing va a haber dos momentos, antes o después. El evento, ya les dije que es una inserción, una modificación o alguna eliminación. Esos son los eventos que pueden disparar el trigger. Y el tipo se va a referir si va a afectar a todas las tuplas de esa tabla. Y después sigue el cuerpo del trigger. Aquí hay un ejemplo. Dice aquí, en la siguiente diapositiva, que los triggers monitorean una base de datos y toman una acción cuando ocurre una condición dada. Los componentes es el evento, la condición y la acción. Y aquí nos da un ejemplo. Trigger compara el salario de un empleado con el de su supervisor durante las operaciones insert o update. Y aquí está el código de cómo se crea el trigger. Para crear el trigger podemos poner la instrucción create trigger, el nombre del trigger. Vean que aquí ya viene el timing. Timing en este caso va before, antes de insertar o actualizar de salario. Se tiene que especificar, en este caso, las columnas que se van a supervisar. Vean, salario, el salario del supervisor, on, después de on va la tabla de empleado. Aquí va por issue row, por cada fila. Preguntamos si el nuevo salario es mayor que el salario de un empleado en particular cuando su número de seguridad social sea igual al del supervisor. Y aquí que nos informe que si es del supervisor, en este caso, es que se cumpla, que está checando. Vean, la siguiente diapositiva dice estructura de un trigger, timing, en este caso es el momento, para una tabla,
before o after. Esos son los dos momentos, antes o después. El evento puede ser un insert, un update o un delete. Lo podemos aplicar sobre la tabla o tablas, o en este caso sobre la base de datos como aquí. Aquí estamos poniendo sobre las tablas de... Aquí estamos hablando de las columnas y aquí está la tabla la que estamos afectando. Bueno, de ahí sigue el tipo. ¿Cuántas veces se ejecutará? Por eso aquí le estamos diciendo for each row, por cada fila. Y después va el cuerpo del trigger encerrado en un bloque begin end, que ya lo vimos hace 8 días. ¿En dónde puedo usar los triggers? ¿O qué ventajas tienen los triggers? Pues nos brindan seguridad. Permite un acceso a las tablas de acuerdo a los valores de datos. Los podemos ocupar también para cuestiones de auditoría, rastrear valores. También tenemos lo que es la integridad de los datos, porque se pueden a través de ellos implementar reglas de integridad. Mantienen lo que es la integridad referencial. Se pueden ocupar para replicación de las tablas. Se pueden sincronizar con las réplicas. Calculan datos derivados. ¿Cuáles son aquellos datos derivados? Aquellos que se pueden calcular con dos columnas de la tabla, por ejemplo, o con una. Si estamos hablando de la edad de una persona, la podemos calcular con su fecha de nacimiento y la fecha actual. Hacemos una resta y ya tenemos la edad de una persona. Esos son datos derivados. Y bueno, va a registrar los eventos de la conexión que se registran de forma transparente. Bueno, aquí está un ejemplo. Trigger capital -pi antes de insertar en capital por row, y ahí está la nueva población. Si la nueva población es menor que 0 o 0, que se trunque, o sea que no ponga ahí el valor. Y aquí hay algo que se llaman tablas mutantes. Son aquellas tablas que se encuentran en un proceso de cambio. Insert, update o delete. Dice, dado que los datos de las tablas tienen cambios pendientes, el trigger de tipo row, que es el disparado por dichos cambios, no puede realizar una consulta a la misma tabla. En otras palabras, no es posible realizar consultas select a la misma tabla que se actualizará. Y bueno, vamos a pasar a un ejemplo. Antes de pasar al ejemplo, vean, estamos utilizando all y new. Los triggers tienen esto, all y new. El all y new nos permiten obtener los valores viejos de una tabla y el new nos dice que va a ser el nuevo valor. Si con un trigger row es posible hacer referencia a los valores de una columna antes y después de un cambio de estos. ¿Para qué operaciones? Para el insertado, la modificación o el delete. Cuando yo hago una operación insert, el valor anterior es null y el valor nuevo es el valor agregado. Cuando lo hago con un update, el valor anterior es el valor antes de actualizar y el valor nuevo pues, es el valor después de actualizar. Y el delete es el valor anterior, el valor antes de borrar y el valor nuevo es null. Bueno, entonces vamos a pasar a un ejemplo. Voy a dejar de compartirles esto. Y les comparto mi gestor de base de datos. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Estoy cambiando el tamaño de la letra para que se pueda ver con mayor claridad. ¿Sí? ¿Sí están ahí? ¿O ya se fueron a dormir? Hace mucho frío. Sí se va, profe. ¿Sí se ve? Bueno. Permítame tantito. Calma.
Ok, ahorita les comparto esto. Bueno, vamos a crear un trigger que afecte a la tabla de alumnos, ¿sí? Vamos a crear un trigger que afecte a la tabla de alumnos. Primero lo que voy a hacer es llenar la tabla de alumnos y este trigger va a ser como un backup, va a ser como un tipo respaldo. Ustedes saben que cuando se desarrollan sistemas, el borrado de una base de datos no debe ser físico, o sea, no se debe borrar porque siempre pueden pasar muchas cosas de que se necesiten esa información y lo que se hace es un borrado lógico, o sea, ya no lo muestro en el sistema porque lo marco para que no lo muestre. Pero si me piden a mí toda la información de los registros o los cambios anteriores de esa base de datos, pues yo necesito tener el respaldo de las operaciones que se efectuaron sobre esa tabla. Entonces, vean, aquí quise hacer esta base de datos que esté limpiecita. En este caso tenemos una tabla que se llama alumnos y tiene nombre, número de control, apellidos, edad y promedio. Vamos a ponerle aquí lo que es vamos a crear una tabla que se llama respaldo. Vamos a ponerle create table, vamos a poner respaldo. ¿Okay? Enter y le vamos a ponerle un ID que sea de tipo entero y vamos a ponerle aquí, va a ser la llave primaria. Este ID se va a autoimplementar. Aquí voy a ponerle número de control. En este caso, aquí le voy a poner número de control. Ponerle así. Número de control. Anterior. El número de control. Bajo A, que significaría anterior. Vamos a poner varchar. Igual de 9. Coma. Nombre. En bajo A. Varchar de centro. Ponerle aquí apellidos. Anterior. Vamos a hacer aquí varchar 120. En bajo A. De tipo entero. Medio. Buenas noches, ¿qué dices? Bajo anterior. Vamos a poner aquí flores. Ya no hay otro dato, solamente vamos a cerrar paréntesis, poner punto y coma y se creó esta tabla respaldo.
Ok. Bueno, ahora sí, vamos a ver el trigger. El trigger lo que va a hacer es que cuando yo borre un dato de la tabla de alumnos, respaldo mágicamente se va a llenar con la información del alumno que yo borre. Pero para hacer eso yo necesito tener primero o programar primero el trigger. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a programar o escribir el código del trigger para que esto se pueda hacer. Entonces, si pusieron atención, se dieron cuenta que para crear el trigger tengo que poner la instrucción créate trigger. Vamos a ponerle aquí trigger. Puede ser trigger, se escribe con doble G. Y vamos a ponerle el nombre del trigger. Trigger, la T, bajo, elimina alumno. El trigger se va a llamar eliminar alumno. Ahora va un timing. ¿Va antes o va después? Si yo lo pongo que se ejecute después de que yo borre, pues el dato ya no va a estar. Entonces, el timing que debo de ocupar o el momento que tengo que ocupar para especificar este trigger sería antes de que se borre en la tabla alumno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que primero evaluar si el trigger se va a ejecutar antes o después. Ya sé que va a afectar a la tabla de alumnos, pero aquí tengo que poner mucha atención. Muchas de las veces se nos complica. Por ejemplo, yo mi razonamiento estaba yo pensando, si lo ejecuto después, no va a haber datos. Sí va a haber datos porque acuérdense que yo les dije que tenemos all y new. Entonces, para que esto funcione, voy a ponerlo así, miren, créate trigger, el nombre del trigger, que ya dijimos que se llama trigger elimina alumno, y este trigger se va a ejecutar después. Entonces vamos a ponerle after needs after cosa muy importante que me faltó. Le tengo que poner el delimitador, porque si yo voy a escribir, en algún momento voy a cambiar el punto y coma, y entonces no se va a haber efectuado el cambio, sino me va a marcar un error. Entonces, primero voy a hacer un delimitador. Delimiter, y ahorita el delimitador va a ser el signo de gato. Pues ya cambié el delimitador, ahora sí puedo crear mi trigger. No, como no lo ejecuté, pues no se creó, no se guardó cuando estoy manejando las flechitas de dirección. Entonces vamos a poner otra vez, créate trigger. Después le vamos a poner trigger en bajo, elimina alumno. Se va a ejecutar after, o sea, después del delete, on, en la tabla. ¿Sobre qué tabla quiero que se afecte? Sobre alumnos. Vamos a ponerle aquí, sobre alumnos. Ahora va el tipo. El tipo, acuérdense que vamos a hacer triggers for each row. Entonces vamos a ponerle aquí for each row, cada fila. Ponerle acá insert a la tabla respaldo. Los valores valores. ¿Qué valores quiero que se guarden aquí? Pues quiero que se guarde, en este caso, el número de control sería all. Voy a ponerle aquí all
punto el nombre de la columna, que en este caso sería NC, coma. De ahí voy a poner el nombre anterior, que en este caso sería all, punto, nombre, coma. Nada más eran 3. Vamos a ponerle aquí el número de control anterior, el nombre anterior, apellidos anterior, entonces vamos a ponerle all punto apellidos, coma, all punto edad, coma, all punto promedio, all punto promedio. Creo que son todos, ¿no? Es el número de control, el nombre, apellidos, la edad y el promedio. Voy a ver si le pongo punto y coma. Y vamos a ver si funciona. Para que funcione, pues acuérdense que le tengo que poner el delimitador, que en este caso es un gatito. Entonces vamos a darle enter. A ver qué pasa. Ya me dijo que se efectuó. Entonces fíjense, ya creé mi primer trigger. Mi trigger se llama trigger elimina alumno. Después de que se borre un registro de la tabla de alumnos, lo que va a hacer es insertar ese registro que se borró de alumnos y guardarlo en la tabla respaldo. Para que yo pueda ver si funciona o no funciona, lo que tengo que hacer primero es llenar la tabla de alumnos. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle aquí inserito, vamos a llenar 3 valores y ahorita vamos a ver qué pasa con la tabla de respaldo. Primero vamos a llenar datos de alumnos. Entonces vamos a ponerle insert, alumnos, alumnos, valúes. Primero va el número de control, en este caso sería 193Z0034, coma, se llama Miguel, vamos a ponerle Miguel, coma, siguen los apellidos, Miguel Martínez Vázquez, edad 20 años, y un promedio de 78 puntos. ¡Ya le puse! Me marca error porque no es delimitador. Ya está. Acuérdense que el delimitador ya lo cambié. Nada más hay que ponerle aquí. Vamos a poner otro. Vamos a ponerle el 35. Se llama Rosa. Vamos a meterle nada más 3 datos. De 21, medio de 98. Eso vamos a ponerle así. Segundo registro que meto. Y este sería el último. Acuérdense, lo estoy haciendo sobre la tabla de alumnos. Vamos a ponerle a otra persona. Estamos metiendo datos sobre la tabla de alumnos.
Poniendo datos al azar. Ya se insertaron 3 registros sobre la tabla de alumnos. Vamos a ver un select, asterisco from, alumnos. Delimitador es este. Ok, ahí está. Aquí están los datos de la tabla de alumnos y vean. Respaldo no tiene nada. Yo le pongo un respaldo. Respaldo no tiene nada. Dice en preset no tiene nada. Entonces vamos a borrar un registro. Vamos a borrar a Rosa. Y vamos a ver si se ejecuta de forma automática el trigger. Vean. Para borrarlo, pues voy a poner delete from alumnos. Entonces siempre de poner la instrucción where cuando usemos en este caso la instrucción delete, porque si no borran todo. Entonces vamos a ponerle delete from alumnos where número de control. Vamos a poner número de control sea igual a, ¿cuál es el de Rosa? Entonces el 193Z 0035. Bueno, vamos a borrar ese delete from alumnos where número de control sea igual a 193Z 0035. Le vamos a dar enter, pero acuérdense que aquí el punto y coma ya no es, entonces sería el dato. Dice que columna no es con el mismo valor. A ver. 193Z00 columna no es valor. A ver. Algunos. Vamos a ver la espalda. Sigue vacío, a ver. Corremos uno. Entonces vamos a ponerle el from alumnos where número de control se igual a 193Z0035. ¿Sí? 193Z0035. Y from a ver, ¿qué pasó aquí? Delete from escrito. Vamos a parar esto. El número de control sea igual a 193Z75. Dice que la columna no coincide con el valor. 193Z 035. A ver, 34. No. Escribe alumnos. Ponerle aquí describe alumnos. MC bachar 9. MNK. A ver. One. Y 193 0035.
35, cerramos comillas. Dato. A ver. No conoce la columna. Está pasando aquí. Move from alumnos where MC. A ver, vamos a insertar otro. Punto. Alumnos. Valores. Síntesis. Línea sencilla. 1, 1. Vale, así. 1, 1, 2. Z. 1, 1, 3. Ahí serían. Hacer. En. Coma. Visibilidad 5, 1, medio de 8.3. Dato, si lo aceptó, vamos a ver. Click asterisco from, ya, alumnos. Ahora vamos a borrar. Con alumnos, web, de control se iguala marchar. Vamos a poner 1, 1, 2, Z, 1, 2, 3. Columna. Semana. Número de control, varchar. Medium. Char. Los datos. A ver, cuando el nombre, vamos a ahora buscarlo por nombre. Por nombre se iguala, sí. Una no. Déjame checar que este error, que no me había pasado así, error. Error.
Vamos a ver show. Voy con el trigger, a ver, show, créate. Trigger. Guión bajo, elimina. Row, into respaldo. Ya sé. Me equivoqué a la hora de crear el trigger. Entonces, ¿por qué? Porque la tabla respaldo, vean, pongo nivel, respaldo. Respaldo tiene un ID que es autoincrementable. Entonces, vamos a eliminar el trigger, uso la instrucción drop trigger. Y pues acuérdense que aquí este es para borrar cambié el delimitador, entonces vamos a eliminar el trigger, no borré nada de la tabla de alumnos. Ya quité el trigger, ya no hay nada que esté afectando a alumnos. Puedo borrar algún registro. Vamos a ir navegando para que borre su C. Ya está. Entonces, no estaba mal mi instrucción, sino que yo cometí un error a la hora de crear el trigger. Entonces, ahorita voy a crear el trigger, pero poniéndole la instrucción al inicio cuando estoy haciendo la inserción en la tabla respaldo. Create trigger, elimina los alumnos, after, después de que borre, en delete, for each row, inserto respaldo, aquí es donde yo cometí el error. Tengo que ponerle aquí null, coma, todo lo demás. Ya debe de estar bien. Ok. Si yo hago un select, ya me dijo que ya se creó el trigger. Ahora voy a poner un select, asterisco, run, alumnos. Ahí está. Y yo borrar a Rosa. Pues vamos a ver si puedo borrar a Rosa. Por acá ya estaba creada la instrucción para que borrara yo a Rosa. Rosa es 035. Ahí está. Delete con alumnos web número de control igual a 193Z0025. ¿Doy enter? Ya me permitió borrar a Rosa. Pero vean. Select disco from alumnos. Nada más me queda Miguel y Mariana. Pero si yo pongo respaldo, le doy enter, básicamente ahí me apareció Rosa. ¿Se dieron cuenta? Rosa no tenía nada, o sea, el archivo respaldo no tenía nada. Se va llenando con los datos que yo voy borrando. Fíjense, va de nuevo. Profe. Voy a borrar ahora al 34. ¿Está? Ya me dijo que lo borré. Lo borré de alumnos y debe aparecer mágicamente en la tabla respaldo. Le doy enter para que ejecute la consulta y ahí está respaldo. Profe. Esa es la magia de los triggers. Pueden afectar una tabla, depende del momento, antes o después, y se pueden disparar de forma automática mediante un evento.
Ese evento puede ser la inserción, la modificación o el borrado de algún registro. Profe, Eso es lo que les quería mostrar el día sábado. Vamos a avanzar un poquito más la próxima clase. Espero que vayan grabando o tomaron captura de esto. La próxima clase el sábado. Me confirma la jefa de carrera que los que no participan en la carrera pues vamos a estar aquí en clase. Entonces nos veríamos el próximo sábado para tratar algún tema más sobre triggers y procedimientos almacenados. Por hoy es todo lo que puedo explicarles ahorita de los triggers. Les voy a subir el material para que lo vayan revisando. No sé si tengan dudas hasta aquí. ¿le puedes subir un poquito a donde eliminó el trigger? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí o ya se fueron a dormir? Profe, bueno, una compañera estaba diciendo que si le podía subir a la parte que me parecía el trigger. No te ¿Profe? oigo. Cintia. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Sí le puedes subir a donde eliminó el trigger, por favor? A ver. Para borrar el trigger es drop, trigger y el nombre del trigger. Por acá debe estar, miren. Drop trigger, elimínalo. Y ya con eso lo elimino. ¿Alguna otra duda? No, profe. Nancy. Yo no las oigo. No, profe, ninguna. No las oigo. No sé qué problema haya. Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ustedes sí me oyen? Ok. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Y el próximo sábado traten de llegar temprano. Vamos a ver cuando se puede ejecutar un trigger después. Depende también del evento, si es un lead, un insert, en fin. Y el sábado checamos más dudas acerca de procedimientos almacenados y triggers. Que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima semana, el próximo sábado. Cuídense. Hasta luego. Buena tarde a todos.